Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a ir alternando editoriales. Esta semana nos toca algo de DC, además de los New 52. Hemos hablado otras ocasiones del New 52. Hemos explicado que fue ese reinicio que hizo DC de sus colecciones, donde tocó los orígenes de los personajes, donde reconfiguró a los personajes para adaptarlos quizás con un nuevo origen a unos tiempos más modernos. Tenemos a Green Arrow, que Green Arrow quizá fue uno de los más perjudicados en este cambio. Recordemos que Green Arrow originalmente fue encargado a J.T. Krull, a Kate Giffen, pasó también Dan Jurgens, pasó Anno Ceti, hasta que en el número 17 vino pues la esperanza, Jeff Lemire, junto con Andrea Sorrentino. Estos dos caballeros lo que se dedicaron a hacer con el personaje, su primer pensamiento de hacer con el personaje fue: tenían que trabajar con todo lo que habían dado estos autores que hemos nombrado y al mismo tiempo tenían que dar algo nuevo, algo novedoso, que hiciera volver a las listas de venta a un personaje que es bastante icónico en el mundo de DC y al mismo tiempo que es el preferido de muchos lectores. Y claro, Jeff Lemire lo que quiso es reconfigurar de nuevo todo y cambió no tanto la estética del personaje, sino la situación en la que se encontraba el personaje y el ambiente de la obra. Mike, ¿tú qué nos puedes contar del argumento? Bueno, vamos para allá. Para aquellos que conozcan al personaje, no se van a encontrar casi nada del anterior Oliverio, ¿vale? Aquí vamos a partir con un chaval. Javi nos comentaba esta tarde, pero ¿en qué marco de edad le meten? Yo creo que está cerca de los 30, ¿no? Llega a los 30, ¿no? 20 y tantos, 30, el niño millonario malcriado. Entonces, como estaba bastante acomodado de cómo le iba yendo todo, Lemire decide hacerle una especie de Boragain, ¿no? Sí. De meterle en el fango al personaje que está ahí en la cima, en la cúspide, que le va todo bien. Vamos a incomodarle, vamos a incordiarle, a sacarle la vuelta y a que vuelva otra vez por sus propios medios a la primera línea, ¿no? ¿Qué ocurre? Poco a poco le va desarrollando un halo místico al personaje, que bajo mi punto de vista Green Arrow cualquier otra cosa menos místico. ¿En qué vamos a lo místico? Nos van a meter una serie de avatares de útiles de lucha. Green Arrow, lógicamente con la flecha, va a pertenecer a un clan y nos van a ir contando poco a poco cómo hay otros diferentes clanes bajo un mismo nombre que se llaman los Outsiders, que nada tienen que ver con el grupete que formó Batman con Metamorfo y demás. Lógicamente van a ir desarrollando un poquito, vamos a ir viendo paralelismo con lo que hemos encontrado un poco en la serie: hermanas, madre, culebrón, Deagle por medio, amigos, no amigos, retomamos la relación, ayudantes con cariz un poco cómicos de por medio. Comienza bien y para mí se va diluyendo un poco, eso sí, súper bien acompañado visualmente por Sorrentino. Sí, reconstruye un poquito las bases de su origen, ¿no? Le da más sentido, más trasfondo con su padre, con esa isla en la que acaba perdido ahí donde él renace, ¿no? Por así decirlo. Le da ahí un trasfondo, le va a dar bastante cosillas del origen, mucha chicha del status quo. Yo creo que es ahí donde engancha. Y aparte es donde dices, uy, ¿qué está pasando aquí? Uy, todo lo que me están metiendo, ¿no? Incluso para un lector nuevo, son cosas novedosas, no son aventurillas así por así. Y yo creo que al principio engancha mucho. Como tú has dicho, empieza con un Boragain. Vamos a tener un antagonista, que es otro arquero que es muchísimo mejor que él, que se la lía parda y le manda a los infiernos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que se viene arriba muy rápido. Todo esto no en Boragain, por ejemplo, lo aguantan mucho más. Aquí el problema es que sí, te mando al suelo, pero aquí Green Arrow se levanta rápido y el problema mejor es ese. Luego ya nos vamos a esa segunda parte en el que hay una misión ahí muy mística, muy, yo qué sé, muy zen y sí que se va diluyendo un poquito, pero el arranque es brutal. A ver, yo creo que esto, para los que llevamos toda la vida leyendo el personaje, aquí no reconocemos a Green Arrow. Está muy bien construido a nivel de argumento, ¿vale? Yo creo que el trabajo que hace aquí Lemire es muy, muy interesante. Para una persona que venga nuevo se va a encontrar una cosa que se puede leer de cero, que creo que eso es muy positivo también. Hombre, eso sí. Esa era, yo creo, esa era la idea. Esa era la idea, y aquí sí lo hace muy bien porque realmente lo que dices tú, ¿no? O sea, van a construir una serie de elementos alrededor del personaje y sobre todo unos personajes secundarios que todos te van a explicar de dónde salen y cómo son. Están muy bien elaborados.
Pero yo hay una cosa que discrepo con vosotros dos. Y es que me estáis hablando de Board Game. Hombre, no tiene nada que ver. No, luego, ¿eh? a ver, cuidado. Es que no es lo mismo. Porque una cosa es llevar el efecto de coger un héroe, ¿vale? Y de un status quo, bajarlo ese status quo y luego recuperarlo. Y otra cosa es hacer una serie de maniobras de argumento para explicar a su vez lo que va a venir después, que es lo que te van haciendo aquí, que no es muy diferente, ¿eh? Sí, tiene esas dos diferencias. Sí, Es muy diferente. Que todo esto lo hacen para Claro, darle un nuevo sentido. Esto tiene su porqué. Y también está que, bien hecho. que eso también es original de esta obra, que es ese antagonista que le ponen ahí, que eso, Claro. por ejemplo, en Board Game no lo tienes. A ver, Edu. Es que bueno, yo creo cuando empiezo a leer este personaje, la verdad es que hasta que llega Jeff Lemire es que todo lo anterior es vomitivo. Se te ocurra. Es que, vamos, cuesta, lo siento. Lo malo es que cuesta hay que mucho. decirlo que en la edición sí que te vienen esas dos cositas de Annocenti y ese pero año es cero, necesario. que es brutalmente horrible, ¿eh? No es necesario. No es necesario. Se está No, pegando con un tío con Hay perros un ahí. par ¿no? de cosas que sí. Madre de... Pero Porque las puedes saltar. el inicio del Le tema de Mai- cómo llega a la isla. Claro, eso. Pero eso luego te lo Luego te recuerda lo más vuelve a adelante. recordar. sí. Lemire no lo anula, No la anula. pero es que directamente Pero sí. con el modo de contar del origen Te a lo modo puedes- de te la flashback puedes saltar. se Pero, puede saltar y queda hasta mejor. es ¿eh? malo, la verdad. Pasa mucho de eso. Y es que lo que ocurre, claro, empiezas a leer esa primera parte y eso insulsa porque realmente son unos villanos que no están bien, no hay todo, es todo muy plano, todo muy fondo, y lo que hace Jeff Lemire es meter más profundidad. Se nota el suyo. Se nota, y se nota. Y lo acompañas con una calidad gráfica, pues que la verdad es que es noche y día. Cuando empiezas a leer dices, menos mal que esto ha empezado, porque si no, ¿cómo hubiera acabado esta colección? Vamos, lo hubieran cerrado y el personaje Cerradísimo. lo hubieran matado. Y lo que ocurre además es que el personaje lo cambian un montón, porque cuando empieza esta primera etapa de los nuevos 52, en ese momento en la televisión lo único que existía era el personaje de Smallville. Y ahí era el barbilampiño guaperas que, digamos que al público en general le gustaba mucho y dijeron los del cómic, pues vamos a copiarlo. Y ahora, claro, incluso yo por ahí he leído algún artículo que incluso decían que ahora no querían ni siquiera que tuviera ni la perilla, porque dicen que ahora en DC no puede haber ni gordos ni con barba, dicen. Joder, pues El caso es que, bueno, y luego lo único que tuvo que enfrentarse Lemire, que claro, que cuando retoma a él, dice, no tenemos el de Smallville, tenemos el de Arrow. Y tiene que coger esa referencia de Arrow y nos saca, bueno, que no creo spoilear, pero cosas buenas. eso, claro, pero es que eso ya estaba. Y eso ya era a sabiendas de que la serie iba a marcar el canon oficial del personaje y el prototipo del personaje de Green Arrow. Yo, lejos de eso, sí quiero dar mi opinión. Para mí es una serie que empieza bien, pero os voy a decir que aparte de que se va diluyendo, yo soy una persona que creo que Lemire alarga mucho. A mí se me hace la primera parte muy larga, tanta persecución, tanta caza de Komodo a Green Arrow. Uy, para se mí me me hace- mola. Yo creo que las tramas a mí se me alargan muchísimo. Uno, no sé si es porque Lemire quiere explotar, que tiene a Sorrentino y hace unas composiciones de páginas grandiosas, que también luego hablaremos de Sorrentino, hace unas composiciones grandiosas, o si se ve forzado a hacerlo al revés, sí, o si Sorrentino se ve forzado a hacer tanta página maravillosa y tanta splash page y tanta composición, porque Jeff Lemire realmente alarga mucho el guión. Yo es que no sé, me pasó algo así con Animal Man. Yo creo que él plantea una cosa muy chula y luego se va para abajo, ¿eh? No sé. Y a no lo sé. mejor por el mismo motivo. Por empezar a meter elementos externos, porque con Animal Man pasaba Animal Man, tú Sí. lo empiezas a leer y está muy bien, y cuando mete la putrefacción dices, hostias. Dandidio puede ser que haya estado ahí. Y aquí en medio. te lo empiezas a leer. Seguro, viendo el dibujo diciendo, y, ponme aquí. y aquí esto está muy bien, y cuando ya ves a todos los outsiders y todo lo que empieza ahí a sumar a la serie, A eso voy. En va un patinazo. principio, el gran trabajo de Jeff es coger lo que ha hecho Nocenti y demás, todo esa, digamos, ese trasuntillo de Arrow y darle un poquito de cuerpo, manteniendo lo que habían estado contando, darle un peso al origen y demás, pero lo que dices, empieza a meter factores externos, llega un momento que te empieza a meter cosas como incluso el tema de Dragón, el que asola luego la ciudad, que no tiene nada que ver con todo el arco argumental y te lo mete aquí en 3, 4, 5 números, incluso hasta en el desenlace final. Y este personaje aquí no pinta para nada. Pero está ablandando. Pero te empieza a meter cosas por medio que dices, oye, para el primer arco que dura de narices. Exacto, a mí es que se me hizo muy largo. Es que muy son largo. el primer arco, ¿cuántos? Pueden ser más de 10 números, 15 pueden ser a lo mejor, o por ahí, ¿eh? Va desde el 17 hasta el 30 y Vamos tantos. O sea, es que es bastante largo y se lía mucho, parece, te va a meter tanto de los clanes, que si el puño, el escudo, el no sé qué, ¿no? Y al final son meras batallas, entra en acción en un par de viñetas, tal. Te mete como mucha carga para luego al final dices, sí, esto a mí no me ha servido tanto.
déjame un poco lo del principio, que estaba bien como entraba el tema, ¿no? Y se va liando entre lo místico y todo esto y ingredientes que al final no son necesarios. Salió un poco el argumento. A mí una cosa siempre ay, de los arqueros, el friquismo con las flechas. Me voy a empezar a flecha a red, no sé qué, y luego no vuelve a salir la flecha a red. Digo, es que es tanta fricada con la flecha. Porque Lemire también fue una de las cosas que quiso quitarle a esta serie. Una de sus intenciones era quitarle esos artilugios, esa flecha a puño, esa flecha Sí, pero gancho. no se los quita en ningún momento luego. Pero un 2.0 más moderno. Exactamente, más moderno y quizá incluso un poquito más realista dentro de lo que nos Las ofrece. flipadas que hay, sí. Pues, y aparte vacilan con eso. Esto no es arquería, de verdad. Te estás inventando cosas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí, que es que me pasa también con Ojo de Halcón, ¿eh? Que hay flechas que salen una vez y dices, ¿esto para qué? Bueno. Lo que dice Mac también es verdad, se convierte completamente en una serie de acción. Una serie que podemos llamarla directamente casi ninja, de temática oriental, ninja, esto de esta guerra de clanes, incluso algo ritual también. Tiene cierto tufillo a esos samurái, a ese toque ninja, e incluso toque de delincuencia. Quieren darle ese toque oscuro, ¿no? Es una mezcla de todos esos asuntos. Quieren darle una seriedad a Green Arrow, quitarle de ese género superheroico y meterle en un ambiente más realista. Más urbano por momentos. Por así decirlo. A mí me gusta el segundo tomo que introduce un villano, el Conde Vértigo. Es un personaje súper guay. Y luego una cosa que me gusta mucho, le dedica un número, un punto uno, ese es el mejor, al origen. Al origen de Vértigo. Y a mí esto cuando cogen un personaje, un antagonista y dedican un número a su historia y tal, aquí lo narra brutal, mola mogollón, es una historia muy siniestra y cuando lo introducen no te pasas un poco de él y cuando te meten en esta historia te mola, ¿eh? Hay otro número también, la mujer esta que rescatan, que la tiene hecha presa del Conde Vértigo, que también lo dedica a contar el origen de esa mujer. Sí, que esa- visualmente esa es una cosa maravilla mola. ese número. Que también hace que se detenga la historia, pero Sí, que justo. es para rellenar un poco y dentro de lo que hay mete trasfondo y hace que esos personajes Por le eso cojan creo más. que esos personajes están muy bien construidos. Ese está muy bien construido. Sí. Es que eso es una cosa que comentaba antes, que más le mete esos personajes, porque a mí me ocurre, además como no sé nada de Green Arrow, pues no lo digo mucho, es que digamos que de su universo que es lo que hay, porque aquí en este nuevo 52 no utilizaron nada, empezaron a crear estos personajes nuevos malos hasta que llega Lemire y empieza a crear buenos como el Conde Vértigo y Pero lo más, coge no, de pero algo- Vértigo lo coge ya de- estaba. Sí, pero lo Claro, coge de de antes estaba. antaño, pero hace de una Son- cosa suelta. Son igual que reiniciaron a los héroes, reiniciaron a su vez a los villanos. Claro. Y sale la polilla asesina, que es mi preferido, es verdad. Muy grande. Yo ahí tenía una conversación con Alfred y para acá, digo, ¿para qué sacan a la polilla? Yo soy más del Firebird, de la Lucena. Nada. Digo, ese es pirómano. Pues son fricadas mola. La polilla tira aire. La, tío. la polilla asesina tenía que tener hasta Si una te serie. comen la ropa en los armarios Pero es bueno, horrible. y sale, ¿eh? Y en el desenlace y todo, madre mía, qué Sí, protagonismo. que sale formando Un antigrupo, ahí. Sí, los grupos estos que se llaman los Longbow Hunters. Sí, Sí, con Longbow lo- Hunters, que salen ahí unos cuantos. A mí ese grupo me gustó bastante también. Lo explotan poco, pero me gusta. Sinceramente. No sé, a mí sí que me mola que saques esas cositas, me gustan los reorígenes de todo, sí que bueno, para los clásicos pues dirán, vaya herejía, a mí me mola, porque le meten algo interesante, es que lo que vemos en las etapas anteriores, los otros números son historietas, como si fuera Row el capítulo 4, voy a ir a por este, y eso no te llama nada, y es que te lo lees y te aburres porque es lo típico. Aquí no, aquí sí que le están metiendo algo de chicha, el problema sí que puede ser ese, que le meten unos rollos aquí un poco extraños y el ritmo que va aflojando, pero sí que a mí el principio me pareció espectacular. Y sin meter spoiler, yo sí quiero comentar una cosa sobre el tema del personaje, lo que hablaba Edu de la perilla, lo que hablaba de no guardar estética alguna con el Green Arrow, con el Oliver Queen que hemos conocido todos del anterior universo DC. Hay el regreso de una persona, sale alguien que tiene completamente la estética de este personaje de los... Hay guiño al Green Arrow. Yo clásico. creo que esto es algo que quiere mostrar el guionista al lector para explicarle y para que se quite de la cabeza que vamos a encontrarnos a su Oliver Queen, al nuevo Oliver Queen, con esa estética. Yo creo que es para decir, toma, Despídete. Y también despídete de esta estética. para el lector veterano un poco decir, hombre, te lo voy a poner un poquito. Le echabas de menos, te lo pongo un poquito que le veas en acción y demás, pero que veas la similitud de quién le toma el relevo. Hay un momento que se le dibujan con barba.
Sí. Y lo Sí, hacen- es yo creo que lo verdad. hacen fatal y lo hacen mal aposta. Pero es una barba de náufrago de... Es una barba de... Pero luego lo has visto más adelante. Es Es de que más Howl. adelante vuelve otra vez con la coleta y la barba y bueno, no es que No lo pega. hagan apuesta mal, pero bueno. Mira, señores, tiramos. Bueno, dime, Sí, Alfredo. yo también quiero decir el primer tomo que forzosamente te meten esa dos numeritos del 80 y te meten el año cero. Oh my god. El año cero es que es como una cosa horrible, ¿no? Te cuenta un poco ahí que están de fiesta en un petrolera y tal. Parece una serie y de la le MTV, mandan, le siempre atacan a tal tope. y le mandan una isla. Yo recomiendo mucho más la historia del Diggle y Jock, que aunque aquí se la pasa un poco algunas cosillas por el forro sorrentino, no pega mucho, no casa, es un origen un poco más gracioso que esto, Sí. porque es que madre mía, vaya grapa, ¿eh? Pero había que cambiarlo, no podían contarnos dos veces lo mismo realmente. Y él lo ha creado para lo que luego sabía que iba a jugar, porque como has dicho tú antes al principio, los orígenes son importantísimos para toda la etapa y para tanto para comprenderla como para conocer a los personajes, como para lo que es realmente la trama. Y ha salido varias veces, Andrea Sorrentino. Oh my godness. Estáis hablando de Andrea Sorrentino. Venga, opiniones, que yo creo que aquí no vamos a coincidir todos. ¿eh? Para mi gusto lo hace muy llevadero. O sea, llega un momento cuando te empiezas a pesar la trama, te va enganchando el arte visual, la narración visual, el despliegue. A mí le comentaba también a Alfred, el rollo cuando le revienta los tímpanos Vértigo, digo, ¡oh! O ese primer contacto que tiene con él, o las secuelas cuando está todavía con el sentido del equilibrio, o sea, o cuando llegan y encuentran la ubicación mística del avatar de la flecha, todo eso. O sea, ves ahí unas splash pages, mola. Yo que esto me friqueo mucho. Bueno, yo tengo la experiencia también de Yo Vampiro, que sí me la he leído. Orman Logan. Vamos a ver. Yo es que decía antes de leer esto, Andrea Sorrentino tiene un fallo narrativo. Yo creo que a veces es muy estático. Ah, amigo. Tenemos en América, en Yo Vampiro, es muy estático por la historia en sí también, es muy emo esa historia, muy tal, y muy oscura, muy oscura. En Orman Logan repite fórmulas, bastantes, que hemos visto también en Yo Vampiro, e incluso planos y recursos. Ahí incluso chirría, porque dices que estás usando lo de siempre, lo que ya estoy viendo en tus obras anteriores. También es estático, porque el guión de Bendis no hay guión, entonces no narra, no tiene mucho que narrar. Te topas con esto Green Arrow, que es un trabajo previo, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Es un trabajo más luminoso. Green Arrow obviamente no va a traer esa oscuridad, aunque Sorrentino sí le sigue dando ese halo ese sorrentinismo que le da ese halo él, pero es mucho más luminoso que esas otras dos obras. Y como sí que tiene más guión, este acompañamiento que tiene el de Mayer, narra mucho mejor. Hay momentos de acción que son brutales, tiene unos planos impresionantes, y yo le veo que tiene muchísimos más recursos aquí que en el resto de obras. Yo creo que aquí tenemos el mejor Sorrentino, sobre todo al menos en las primeras grapas, y me parece que si tengo que destacar uno de sus trabajos yo es porque le veo mucho más fresco, mucho más, con menos tirando por lo que él suele acostumbrar a hacer, esas viñetas alargadas, apaisadas, los típicos recursos. Y siempre que se menciona a este hombre, que mencionó también a Marcelo Maiolo, que es el colorista, pues si no tienes porque por ejemplo aquí una cosa que sale en el NCC, que te suelen poner las portadas en tinta, el color hace mucho, acompaña muchísimo a Lemire, a ver, Sorrentino. Mira, eso quería comentarlo yo, me parece, vamos a coincidir en lo mismo. Vamos a ver, decir, sí. a mí lo que estás contando tú, el dibujo muy bien. Hemos visto otras series de este son como Orman Logan, por ejemplo, ves muchas splash page, ves composiciones de páginas muy bien hechas, muy interesantes, que a nivel narrativo están muy bien. Ahí la has dado. Pero yo al colorista le pegaba un palo en toda la cabeza, macho. pero bien dado. Sí, pero pacífico. Pero ¿no? pacífico, porque es que hay páginas que abusa de colores verdes, de colores marrones, y es que llega un momento que es que te marea. Es que es muy pop también. Pero es que abusa. O esos planos que de repente Es que no abusa. colorea y haces O sea, algo es en que- rojo pero nada más. es lo que te decía, es que no puedes abusar un tono rojo de fondo, un tono verde, un tono marrón, porque es que llega un momento que dices, hostias. Ya, pero es un estilo que le acompaña. Ya, pero para mí no te gusta estropea. más o menos. Yo, bueno, la verdad es que sí que reconozco que Sorrentino es un trabajo muy bueno. La verdad es que hay un momento que compone un mosaico con un montón de imágenes para hacer la cara, Sí, guapísimo. La que es revelación. muy bueno. Pero En el 31. En la segunda página, además. y yo solo le pongo una pega. Hay momentos que en alguno es confuso, me pierdo. O sea, de hecho, en el primer combate que tiene Cómodo y Green Arrow,
Llega un momento determinado que no sé dónde van las flechas. No, es que él sigue narrando a su manera, Sí. es que tiene fallos narrativos, Pero como vamos, digo. creo, Sí, creo que sí. es un fallo muy pequeño en comparación con el resto del nivel gráfico, que es muy bueno. En eso sí estoy de acuerdo. Sí, en ciertas escenas de movimiento, de batalla, Te confundes y dices, ¿qué ha pero pasado aquí? Lo que ayuda a perderte es el color, lo que decía José. Hay unas escenas de blanco y rojo que estás Y de totalmente verde. desorientado. Pero el verde, por ejemplo, las escenas de selva en la jungla, en la propia isla, ese verdor le pega. Y es que va muy ligado al personaje. Ahora, yo tengo Y una con duda. Vértigo Este también. hombre dibuja así de cabeza, a mí me parece inconcebible. O sea, inconcebible. A mí me parece- Es que es un fotorrealismo a base de tinta y sombra que no me parece ni normal. O sea, no sé. A mí me gustaría decir que Sorrentino le prefiero con sus tonos oscuros, quizá tapa más sus carencias, le prefiero en Yo Vampiro, le prefiero en Olman Logan. en Olman Yo Logan. no es que haya agobia mucho, macho. Tan limpio Buah. y tan claro. ¿Te acuerdas que la utilizas tú mucho? La palabra desdibujado y con el color tan chillón. Yo es que Me da una impresión- No, al revés, aquí es un color más apagado, más. Yo es que el problema en Yo Vampiro y en el otro es que empalaga. Y mira que son mucho más cortas que esta. Esta que iba, que es mucho más extensa, me lo haces con ese tono Yo Vampiro y empalaga. A mí en el segundo tono de Yo Vampiro yo estaba un poco empalagado y abrumado un poco por el ambiente que te mete el dibujante. Aquí no, porque lo ves un poco más colorido, más. Otra has dicho estático y yo daría otro adjetivo. Irregular. Me hace cosas que son una auténtica pasada Maravilla. y una auténtica maravilla. Y luego hay otras que, como dice Edu, que a lo mejor en algo que es impresionante te lo hace a la perfección sin ningún problema. Y luego a lo mejor cosas simples se las deja. Aún así, tiene sus pros, tiene sus contras, me puede gustar más en otras obras, hace un buen trabajo y no le era muy difícil viniendo de lo que venía. Eso ayuda mucho, ¿eh? Eso ayuda Que bastante. madre mía, que el Freddy Williams segundo. Porque la historia de las trillizas, tío. Y además que es un dibujante que te da juego. ¿Con quién más vas a poder hacer uso del Conde Vértigo? Esa narrar algo del Conde Vértigo, ¿con quién más vas a poder hacerlo que con un dibujante como Sorrentino? El juego de onomatopeyas, de composiciones de páginas, de onomatopeyas, que yo soy muy fan de cuando utiliza onomatopeyas, que puede parecerte algo simple, Sí, no, pero aquí mira, se mira, friquea es mogollón. que sin ir más lejos. O sea, yo le veo un autor completo, pese a preferirle en otro lado. Yo a Conclusión. mí me gusta mucho, pero sí que es un tío que depende mucho lo que haga y yo lo que veo es que últimamente se repite mucho en planos. Si comparas cosas de American Vampire con Norman Logan, dices, ¿cómo se nota que como te has pasado a Marvel y ha dicho, bueno, como los de Marvel no leen DC, voy a hacer lo mismo? Pero claro, aquí sí que le he visto un poco mejor. Y a mí de este autor me gustaría también ver lo que decías tú, cómo lo hace. Porque yo creo que también hay mucha infografía, ¿eh? Sí, no sé, es que eso de cabeza no lo hace. A lo mejor macho, a lo mejor me equivoco, No ¿eh? lo sé, a ver si algún oyente nos puede despejar la duda, porque yo siempre que veo a este hombre digo, ¿cómo haces esto? O Sorrentino, O que cuando nos ves la llame. tinta limpia, y pero eso es lo que digo también, estos tomos te suele salir la portada y luego la tinta limpia y mejora mucho el color, ¿eh? Lo rellena mogollón. Es que él piensa Ahí es mucho en donde la voy. sombra, él dibuja a sombra directamente, entonces necesitas ese relleno de color. Es que creo que para estos mejorarlo. estilos al final recurren a referencias fotográficas que con Photoshop es muy fácil, aunque luego lo dibuje, No. pero sí tener ya, digamos, una especie como de calco, no calcar, pero vamos, algo así de referencia. El sentido de sombras que tiene es impresionante. Y luego el detalle, que solo es un tío que mete detalle en fondos y es brutal. Y luego, como recursos de páginas raras, de composiciones, de esos inventos de onomatopeyas, o de repente hay un flashback que te voy a contar una historia, es todo como en iconos, no sé, una cosa muy rara. Eso no lo hace mucha gente, ¿eh? Venga, lo voy a poner, que hace mucho tiempo que yo no os hago pruebas, que os acordáis que antes os hacía pruebas. Decirme directamente qué pensáis, pero también decirme qué contacto anterior habéis tenido con otros Green Arrow. Yo tengo el de Kevin Smith y ese año 1 y a mí este me ha gustado bastante. Bueno, me quedé más con el de Jock, pero también es una novela gráfica, está un poco más pensado y más tranquilamente. A mí sí me gusta mucho. Y el me ha de gustado. Jock se acerca bastante a este tipo de Green Arrow, Sí. más que El de al... Kevin Smith ya más clásicote. Señor Mike, tú... Yo me tengo que remontar un poco a la época viejuna, al cruce que tenía con Green Lantern, que es con Alan Davis, creo recordar. Sí, ¿no? Green Arrow, Green Lantern. Green Lantern con Neil Con Adams. Neil Adams. No, Neil Adams, perdona. Y luego ya sus participaciones en JLA, a recogerlo a partir de aquí, lo que comentabais antes, está muy bien para gente que no conozca el personaje, se puede enganchar directamente y tener ya su propio origen y concepto actual de él. Pero bueno, con ciertos matices que a mí no me han terminado de convencer, sí que es una obra bastante completa y a muy buen nivel.
Yo en mi caso, el primer contacto que tengo con Green Arrow es Green Arrow Green Lantern, de Neil Adams y Dennis O'Neil. Mejor no lo comparo con eso. Yo creo que antes, tú eres de los Golden No, Years. pero a ver, yo te voy a decir, De cuando iba del con la de bota Ki- roja, del de así, Kirby, no, en lo serio, guay. mira, te voy a decir una cosa. Mejor no lo comparamos con eso, porque si lo comparásemos con Ay, eso, claro. no vale ni para tirarlo a la basura. Lo siento. Comparado con cosas del New 52, que son para cogerlas con pinzas, está muy bien. Y para una persona que lea DC, pues que lleve poco tiempo leyendo, le va a parecer una maravilla. Primero, porque en ese sentido sí cumple su función. Y segundo, porque la comparación con lo que viene de antes, pues es también suave. Aparte que son 4 tomitos, que las puedes comprar y ahí los tienes sueltos. O sea que sí. Claro, es que depende con quién lo compares también. Pero bueno, Y muy bien en la edición NCC que viene sin numerar, que eso también, pues mira, así no te entra. pero creo que para quien no haya leído nunca nada, yo creo que es recomendable. Edu, tú que a lo mejor eres el más crítico. Bueno, yo de este personaje no he leído sincero. prácticamente nada más que lo que he podido ver con cruces de pues, JLA o con cruces en alguna colección. Crisis de identidad, por ejemplo. Por ejemplo, ahí aparecía y tal. Yo esta colección me ha gustado, no me ha parecido mal. Yo creo que el personaje... hay un número que me gustó, que es de la JLA, que aparece en Green Lantern, en el cual quiere meterse en la JLA y no le dejan. Me ha gustado más ese personaje. La tapa gris, no, lo que no hemos comentado. Ese personaje así que era muy gracioso. Por favor, quiero meterme, no sé qué tal, que era un poco como masacre. Quizá le veo, bueno, pues tal, yo creo que mantener este ritmo de personaje sombrío, siniestro, místico, no sé cómo lo van a mantener. Después justo he empezado a leer la siguiente etapa Y y bajó. cambia, y yo creo que va a volver otra vez a bajar y no sé. Es que yo creo que esto es para un arco, como un tomo, está muy bien contado, pero el personaje yo Claro, creo... es decir, algo entretenido y que merezca la pena de Green Arrow, pues te pillas lo que dice Alf, esos 3-4 tomos, luego ya decides si meterte en más o no, pero con esto vas a ir bien servido. Esto es un Vini Vinci, o sea, Y directamente. si conseguís el absolute de Green Arrow Green Lantern, que vale una pasta, pues bueno, pues Eso ya, perfecto. ¿eh? pelotazo. Y es que yo me quedaría con el original como personaje continuo en el universo DC. Como este personaje no sé cómo lo encaja. Esto molaría, pues eso, como sale Punisher, ¿no? Que no es siempre, no es una colección regular para siempre y continua. Esto mola tener etapitas, cosas sí. tal, y que no se esté editando siempre 100%, pero bueno, como DC es así, le gusta la Hombre, continuidad, pues bueno. se podría editar siempre si lo hicieran de otra manera. Aún así a mí se me ha hecho muy larga, ¿eh? Me han parecido muchos números y me ha parecido que me quieres contar poca cosa en demasiados números. A lo mejor si me reduces a la mitad me hubiera gustado más. Al final se me ha atragantado Ya te digo que Sorrentino empalaga mucho. tanta flecha. Además eso, que nos los hemos comido ahí del tirón. ¡Pumba! Venga, del tirón y mes a mes. O sea, pumba, Pero del aparte tirón. yo este año que es que me he leído El Vampiro, el Old Man Logan y esto, y ya estoy de él hasta el Yo veo gorro. raro. Y ahora va a venir el Old Man Logan nuevo, que también sigue Sorrentino. o sea, Que esto tú empiezas grapa a grapa con esta colección y te ves las 3 primeras grapas americanas y a la cuarta no sigues leyendo, ¿eh? No, es que no llegas hasta la etapa de Lemire, o sea, es que lo cortas. Ah, bueno, eso sí. Pero bueno, la etapa de Lemire, Ya, también pero- hay que decirlo que fue una cosa que es que la anunciaron a bombo y platillo, como diciendo, oye, que va a terminar el infierno, que se ve La un poco, salvación. que se ve un poco la luz. A Y saber las ventas cómo serían. es muy malas. Muy malas. Pero es que para cayó muchísimo y No, aparte De donde ha venido, uf, le cayeron críticas, le cayeron por parte de los fans, más que nada porque tú tienes que reiniciar un universo, tienes que reiniciar un personaje tan icónico y sacas algo que no. Es para desterrar la que ha hecho eso. Señores, yo creo que ha quedado bien clara nuestra postura, ¿no? Nos vamos con otros planes. Vamos con otros a hacer un plan, planes. venga.